Son aquellos momentos que me hacen vivir. Y si tú me faltaras, moriría yo aquí. Fiel, tú has sido fiel, aunque importa cuán lejos esté, tu presencia siempre sentiré. Fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, aunque el mundo dé una vuelta atrás. Buen día, bendiciones. Reciban un saludo muy especial en este nuevo día. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias por acompañarme en este espacio, en este tiempo de devoción a Dios. Sean bienvenidos. Vamos a ir buscando la Biblia para tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Vamos a ir escuchando esta melodía mientras le damos inicio a este tiempo. ¿Qué tal si me acompaña? Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios su dirección, que sea Él tomando el control y la dirección de este tiempo. Que Él nos bendiga, nos hable por su palabra y que sonría sobre nosotros en este día, que nos muestre su amor como siempre lo hace y su misericordia. Señor, gracias por este nuevo día, gracias por tu amor y misericordia que son nuevos en esta mañana. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más. Cuando muchos, Señor, no la tienen, cuando muchos el día de ayer se acostaron pero no tuvieron la oportunidad de levantarse o salieron para regresar a casa y no regresaron, tú nos mantienes con vida, Señor, porque ese es tu propósito y nuestros días están en tus manos y nuestras vidas están escondidas en ti, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de dirigirnos a ti en oración, por la oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos, Señor, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos e invocan tu nombre, allí estás tú, Señor. También tu palabra dice que es bueno habitar juntos en armonía. Y aunque en cierta forma no estamos juntos aquí físicamente, pero estamos compartiendo este espacio, Señor, para el que nos ponemos de acuerdo de estar aquí juntos, reunidos virtualmente, para compartir, para exaltarte a ti, Señor, porque esto lo hacemos para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo, Señor. Bendícenos conforme a tu voluntad. Derrama sobre nosotros tu amor, tu presencia, Señor. Derrama sobre nosotros el fluir del Espíritu Santo y háblanos por tu palabra. Transfórmanos, renuévanos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que seas tú el que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu, Señor, haga su obra santificadora cada día en nosotros y que tu palabra, Señor, se quede grabada en nuestro corazón y podamos tomar de ella como de un tesoro y ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén. Reciban un saludo nuevamente todos los hermanos que se han conectado en este momento. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Esta semana estamos tratando un tema denominado renovados y transformados. Estamos en la primera semana del año 2023. Hoy es 5 de enero y es muy oportuno empezar el año
con un tema tan especial y es renovados y transformados. Y el día de hoy vamos a tratar el tema hacia el encuentro con Dios. Cada uno de nosotros debemos tener ese encuentro con nuestro buen Dios y se hace necesario que revisemos en la palabra, meditemos y reflexionemos en esta palabra del día de hoy que está en Génesis 28 del 10 al 19. Génesis 28 del 10 al 19, que sea el Señor bendiciéndonos en ese día a través de esa reflexión en su palabra. Yo los invito. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis 28 del 10 al 19. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y luego llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar, de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y tomó la piedra, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Y quiero que nos pongamos en contexto para introducir esta reflexión, sabiendo de que Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿verdad? En Génesis 12, del 1 al 4, podemos encontrar que Dios le dijo así a Abraham, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Encontramos que Dios empieza un plan de redención para la humanidad con el llamado a Abraham, y le hizo una promesa. Pero para que ese plan pudiera empezar a engranarse, empezar a correr, a transcurrir en esta tierra, luego de esa promesa que Dios le dio a Abraham, Abraham tuvo que obedecer. Y precisamente en el versículo 4 encontramos que dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces resaltamos ahí que Dios hace una promesa a Abraham y Abraham obedece. Dice la palabra en Génesis 25, 5, luego de esto, Abraham antes de morir le dio todo cuanto tenía a Isaac.
todos los bienes que Abraham había acumulado, se los heredó a su hijo. A sus otros hijos también le dio ofrendas y dádivas, pero la mayoría, dice aquí la palabra, todo cuanto tenía, se lo dio a Isaac. Pero no encontramos en la palabra un momento o un lugar o un espacio donde veamos que Abraham bendiga a Isaac con sus palabras, o una bendición por medio de una oración o por medio de la imposición de manos. No lo encontramos. Pero en Génesis 26 encontramos del 1 al 6 que dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Encontramos entonces que a pesar de que Isaac había sido bendecido por Abraham con todas las propiedades que Abraham había adquirido, y aunque Abraham no encontramos en la palabra que Abraham hubiera dispuesto de un tiempo para bendecir a Isaac por medio de una oración, por medio de unas palabras especiales, vemos que a pesar de eso, la bendición o la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ahora Dios se la ratifica a Isaac. Así como Abraham tuvo ese encuentro con Dios cuando recibió la primera promesa, ahora Isaac tiene su propio encuentro con Dios y recibe la confirmación de la promesa que le había hecho a su padre. Pero antes de eso, Rebeca, la esposa de Isaac, había recibido palabra de Dios acerca del embarazo que tenía, ¿verdad? Eso lo encontramos en Génesis 25, del 23 al 24. Dios le dice a Rebeca que hay 2 naciones en su seno, porque ella tenía como movimientos en su barriga. Y le dice Dios también: 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Y resultó que cuando Rebeca dio a luz, había gemelos en su vientre. Entonces, a todo eso, Dios le habló a Rebeca y le dijo qué era lo que estaba ocurriendo. Ese era el plan de Dios para con la humanidad, que el menor sirviera al mayor. Pero Rebeca se desesperó, no supo esperar en Dios el cumplimiento de la promesa que Dios se le había hecho, y sabemos todos que trató de, entre comillas, de ayudar a Dios, y preparó un plan engañoso, un plan en el que el menor, su hijo Jacob, pues que significa engañador, tramposo, engañar a su hermano Esaú. Entonces lo engañó para poder obtener la bendición. Sabemos al final de esto que por causa de esto, cuando Isaac bendijo a Jacob, que aquí sí fue una bendición con imposición de manos y mediante palabras, me imagino que mediante una oración, cuando Esaú vio que Jacob bendijo a su hermano, Jacob, dice la palabra, que aborreció en gran manera a Esaú, dice la palabra que aborreció en gran manera a su hermano Jacob, que decidió asesinarlo. Apenas Isaac muriera, Esaú dijo: yo a este me lo cargo, yo a este lo mato, lo asesino, porque me ha engañado. Entonces Rebeca, en su desespero, porque su hijo menor, sobre el cual estaba el plan de Dios y el designio de Dios para bendecir a las naciones de la tierra, fuera asesinado, ella fue donde Isaac y le dijo que estaba preocupada. Miren el pretexto que usó para seguir todavía tratando de arreglar el daño que había causado. Le dijo a Isaac que se preocupaba mucho porque
Jacob fuera a casarse con una de las cananeas, que mejor por qué no lo enviaba a Padán Aram o a Aram para que buscara esposa en la casa de su familia, de su hermano Labán. Entonces Isaac le copió la idea a Rebeca y llamó a Jacob y bendijo a su hijo y le dio instrucciones de que se casara con una de las hijas de su tío Labán. Entonces allí empieza la historia o la reflexión que el día de hoy queremos estudiar. La razón verdadera de Rebeca no era que Jacob se casara, sino que Jacob huyera de su hermano Esaú. Rebeca hizo que Isaac lo enviara lejos, muy lejos. Entonces empezamos aquí con la lectura que hicimos ya el día de hoy a partir del versículo 10 del capítulo 28, y quiero tomar un primer punto. Y el primer punto es la obediencia de Jacob. La obediencia de Jacob para ser renovados y transformados y para llegar a tener un encuentro con Dios, lo primero que debemos tener en cuenta es la obediencia. La obediencia. Mire, Jacob era un hombre que venía herido en su corazón, venía huyendo de su hermano, tenía miedo porque Esaú iba a tomar represalias por lo que él había hecho, por el engaño que él había hecho de robarle la primogenitura, de comprársela o de engañarlo para obtener la primogenitura. En ese primer tramo que Jacob caminó después que su padre Isaac lo envió, que llegó, dice la palabra en el versículo 11, dice que llegó a cierto lugar, averiguando por ahí, investigando, él había hecho un recorrido ya aproximadamente de 70 kilómetros. En ese tramo había hecho 70 kilómetros. El hombre iba apresurado, iba con prisa de que su hermano tal vez no se fuera tras él, lo alcanzara y lo asesinara. Iba cansado, llegó a ese lugar con miedo, porque dice la palabra que Esaú era un hombre del campo, experto en la caza, se manejaba bien en esos lugares, pero Jacob era un hombre de la casa que se dedicaba más bien a habitar en tiendas y no tenía tanta experiencia en el campo. Sin embargo, se dirigía ahora a un lugar que él no conocía, un lugar en el cual él no se desempeñaba muy bien. La culpa lo agobiaba también, había obtenido una bendición de forma fraudulenta y eso también le pesaba en su corazón. Y llegó a ese cierto lugar donde Dios de cierta manera lo lleva, porque dice la palabra que Jacob no había tenido un encuentro personal con Dios. Podemos deducir de la palabra que ahora en este segundo punto que he denominado el encuentro personal de Jacob con Dios, Jacob todo lo que sabía de Dios era porque su madre Rebeca le había dicho: mira, tú estabas en el vientre, Dios me habló, me dijo que tú, el menor, iba a enseñorearse sobre el mayor. También Jacob había escuchado de Dios y de la promesa de Dios cuando Isaac lo había bendecido. Bueno, ya lo había bendecido 2 veces. Jacob conocía las historias, las promesas, pero no había tenido hasta ese momento un encuentro personal con Dios, y Dios lo hace llegar a ese cierto lugar, dice la palabra, a un cierto lugar. Y Dios se le presenta a Jacob en sueños. Dios tiene muchas formas de hablar, y la forma que utilizó para ratificarle su bendición a Jacob fue a través de un sueño. Jacob llegó cansado a ese lugar, tan cansado estaba que la almohada que buscó fue una piedra. Ese era un lugar a donde había llegado, un lugar de colinas rocosas, desoladas, deshabitadas, un lugar que no dejaba de ser peligroso, pero allí en ese lugar donde nunca pensó Jacob de encontrarse con Dios o de tener un encuentro con Dios, Dios es quien busca a Jacob y procura presentársele y le ratifica su bendición. En el versículo 13 y 14 le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra.
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus simientes. Esa bendición que Dios le ratificó ese día a Jacob llegó a nosotros, se hizo extensivo a nosotros, a nuestras familias, a las familias que vamos a tener en adelante, en la simiente de Jacob, que sabemos que fue Jesús. Dios bendijo la vida de este hombre, Dios lo restauró, Dios restauró su vida, lo perdonó. Dios le dijo: conozco tu pasado. Dios le dijo: conozco que has engañado a tu hermano, conozco que a pesar que has obedecido a tus padres, hay algo en el fondo en que sabes que no estuvo bien. Dios lo abraza, Dios lo perdona y le ratifica y le dice: y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Dios le prometió a Jacob protección, seguridad, que donde él fuera, allí él iba a estar con Jacob. Jacob se despierta de ese sueño y Jacob no puede volver a ser, vemos en la palabra que él no volvió a ser el mismo hombre asustadizo, el mismo hombre que venía huyendo de su hermano. Dice la palabra que Dios se le presentó a Abraham. Mire, y así como Jacob, podemos estar nosotros lejos de Dios. Antes del encuentro que Jacob había tenido con Dios, Jacob estaba lejos de Dios, solamente seguía instrucciones, solamente había escuchado de Dios. Pero a pesar de que nosotros podamos haber cometido errores, a pesar de que nosotros actualmente podamos sentir culpa por algo que hicimos y que no nos sintamos con la paz necesaria para seguir adelante, aunque nosotros podamos estar actualmente huyendo del pasado, de algún error que cometimos, la palabra dice que así como Dios buscó a Adán y Eva en el huerto cuando Adán y Eva pecaron, así como Dios buscó a Jacob en aquel cierto lugar donde llegó Jacob y se durmió, asimismo Dios hoy en el lugar en que nosotros nos encontremos, porque mire, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así como Jacob encontró ese lugar y le puso por nombre casa de Dios, puerta del cielo, en el lugar en que nosotros nos encontremos ahora mismo, puede ser el lugar de la casa de Dios, puede ser la puerta del cielo que Dios abra para encontrarse contigo, para encontrarse conmigo, para encontrarse con nosotros. Y Dios nos deja ver en su palabra que Él quiere encontrarse con nosotros, que Él quiere que estemos en el lugar de su presencia, donde su presencia y su amor fluyen para nosotros. Dios a través de la palabra nos dejó ver, nos deja ver que a pesar que nosotros hayamos cometido errores, estemos alejados de Él, hayamos pecado contra Él, estemos en desobediencia, Él ha extendido desde el cielo su escalera, así como en el sueño que le mostró a Jacob, donde una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo estaba en el cielo, conectando la tierra con el cielo. Dios nos dice en su palabra que Él envió a su Hijo Jesús. Él es la escalera que, entre comillas, así como parafraseando este verso, Dios ha dispuesto para conectarnos con el Señor. Dios ha dispuesto de Jesús para que tengamos un encuentro personal con Dios. Solo a través de Jesús podemos ser renovados. Solamente a través de la obra redentora de Jesús en la cruz, nosotros podemos acceder al Padre, podemos ser perdonados, podemos ser amados y recibir la paz que solo Dios nos puede dar. Solo a través de Jesús, que es la escalera que Dios ha dispuesto para nosotros, es que podemos ser renovados. Así como Jacob tuvo ese encuentro personal con Dios, así nosotros debemos tener ese encuentro personal con Dios y decir como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se hace necesario que tengamos un encuentro personal con Dios. Sabemos que después de esto, Jacob sí, siguió cometiendo errores, pero tenía ratificada en su vida la promesa de Dios.
y siempre volvía a Dios y siempre clamaba a Dios, y Dios era su guía, Dios era su Señor. Y gracias a la disposición de este hombre, bueno, sin querer hablar de Abraham y de Isaac su padre, sino más bien enfocándonos en Jacob, por la disposición de ese hombre que sabemos que luchó y fue burlado también, porque de cierta forma pagó el error que había cometido, pero fue un hombre que se dispuso a estar en la presencia de Dios, y Dios lo bendijo, y a través de su simiente Dios envió a Jesús para salvarnos a ti y a mí. Cuando Dios se le apareció en ese sueño a Jacob, Dios estaba pensando en ti y estaba pensando en mí, porque tú y yo estábamos en sus planes. Entonces, así como Jacob se despertó del sueño, se hace necesario que nosotros también despertemos y veamos bien qué decisiones vamos a tomar. Porque así como en la simiente de Jacob, tú y yo fuimos bendecidos y alcanzados, por la decisión que tú y yo tomemos también muchos pueden ser bendecidos, o quién sabe, muchos dejarán de recibir bendición si no tomamos buenas decisiones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Mira que se hace corto el tiempo cuando reflexionamos en tu palabra, y de verdad aprendemos cuando revisamos, escarbamos y detallamos todo lo que tú nos quieres decir a través de ella. Gracias, Señor, porque de verdad muchas veces creemos que por estar bajo una cobertura de un padre o de una madre que ora por nosotros, que nos habla de Dios, pensamos muchas veces que eso es suficiente y no procuramos tener un encuentro personal contigo. Te pedimos hoy que así como Jacob, Señor, tú te lo encontraste, porque fue tu presencia la que fue por Jacob a buscarlo, y que él, después de haberse encontrado contigo, decidió seguirte, decidió confiar en ti y dejarse guiar de ti. Permítenos, Señor, tener un encuentro contigo personal en el que nos podamos dejar guiar, Señor, para que tus bendiciones recaigan sobre nosotros. Entregamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Te pedimos que así como Jacob fue sanado por tu presencia, Señor, de la culpa que él traía por haber engañado a su hermano, de esa preocupación porque su hermano lo fuera a asesinar, de esa zozobra, de ese tiempo de huida, Señor, también líbranos a nosotros de toda contaminación, de todo pecado, de toda culpa, Señor, de todo cargo de conciencia por algo malo que hayamos hecho. Renuévanos tú, Señor, en tu presencia, llénanos de ti, oh Rey amado. Te lo suplicamos, Señor, que esta palabra se quede grabada en nuestro corazón, Señor Jesús, que podamos ponerla por obra, Señor, que podamos, Señor, mantenernos contigo siempre en tu presencia, en el lugar, Señor, de la puerta del cielo, en esa casa de Dios, porque nosotros somos casa tuya, templo del Espíritu Santo. Que tu presencia, Señor, siempre nos sustente, que siempre descienda tu ángel alrededor nuestro para fortalecernos, para defendernos, para guardar nuestra vida, nuestra integridad, nuestra santidad en ti, Señor. Permítenos, Señor, estar en comunión contigo siempre, Señor, y líbranos de todo plan del enemigo, así como tú libraste a Jacob, Señor, de la ira de su hermano Esaú. Líbranos a nosotros de la ira del enemigo, Señor. Guarda nuestra integridad física, nuestra integridad espiritual en ti, que nada nos haga daño, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que me acompañaron en este momento de oración, en este tiempo de reflexión de tu palabra. Los bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que proveas para cuanto necesitemos, que seas tú, Señor, supliendo, Señor, para todo, Señor, para todo lo que necesitamos. También te pedimos que sanes, que traigas sanidad a nuestra vida, que traigas consuelo, Señor, a los que están pasando momentos difíciles, Señor, que han perdido seres queridos, que están atravesando un diagnóstico médico negativo, que están, Señor, sufriendo las consecuencias de una enfermedad.
Te pido que sanes, que consueles, que libertes. Te pido que nos abraces como el Padre de amor que eres tú, Señor. Porque eso es lo que tú eres, amor. Porque en tu amor y en tu misericordia nos enseñaste hoy que fuiste por Jacob. Tú, Señor, tenías a Jacob en tu pensamiento, nos tenías también a nosotros en tu pensamiento. Sabías cómo estaba el corazón de Jacob, sabías que él necesitaba de ti y tú le diste la oportunidad de encontrarse contigo. Así te pido, Señor, que nos des la oportunidad de estar siempre conectados contigo, de estar siempre buscando tu rostro, de estar siempre yendo a ti, Señor, yendo a ti, Rey amado. Gracias por este tiempo, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Sana nuestra vida, nuestro corazón. Señor, quita todas las heridas que a través de la vida, Señor, que por tanto problema hemos adquirido. Sánanos, sánanos todo el dolor, toda angustia, y provee, Señor, todo lo que necesitamos para estar en paz, en comodidad, para estar, Señor, saciados primeramente de ti, Señor, de tu amor, de tu presencia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, a ustedes por haberme acompañado. Saludo de forma muy especial a nuestra hermana Rosalena Madera, a mi hermana Arelis Arias, a mi hermana Enoch, a mi hermana Nelly Esther Anaya Lazo, bendiciones. Marta Escobar, Nelly Esther Anaya, Carlos Medrano, Karina Puello, Luis Chávez Arrieta, a mi hermano Euclides, Luz Mari Rueda, bendiciones. También para mi hermana Aracelis Alvarado. Bueno, a mi tía Ruth Puche, un saludo muy especial. También a Melissa Velilla, Ligia García, bueno, Carlos Hernández. Bendición a todos, gracias por haber estado aquí. Les recordamos que a partir de este fin de semana ya empezamos con 2 escuelas dominicales a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana. Y este sábado a partir de las 6:30 de la tarde tenemos un encuentro juvenil, donde también vamos a estar compartiendo con un grupo de misioneros y de pastores de la iglesia Victory, de la comunidad de Victory en Estados Unidos. Vamos a estar celebrando también en un tiempo muy especial con la juventud y con estos hermanos. Están todos cordialmente invitados. Invite también a su familia, a sus hijos, a sus primos, a todos sus vecinos también, para que vayan y reciban la palabra del Señor. Vamos a ir cerrando este tiempo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo y no olviden el domingo a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana. Nos vemos ahí. Bendiciones. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Fiel, tú has sido fiel. Tu presencia siempre sentiré. Fiel, tú has sido fiel.